Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Descubre SAP y conoce los beneficios. Mi nombre es Laura Torres, Product Manager en Compoeducación. Les pido de su apoyo manteniendo sus micrófonos en silencio para poder escuchar esta plática que nos tiene el día de hoy nuestra consultora. Vamos a platicarles sobre el programa de estudiantes y profesionistas en desarrollo que Compoeducación trae para ustedes. Como bien saben, Compoeducación es una empresa con 29 años ya de experiencia en capacitación. El objetivo de este programa es el poder impulsar y desarrollar esas habilidades que los ayuden a incorporarse en las áreas laborales, ¿no? El día al día. Para esto tenemos muchas preguntas. ¿Por qué estudiaría SAP? O si ya conozco SAP, ¿cuál es el módulo que mejor me conviene por mi tipo de perfil? ¿Cuáles son los módulos que maneja SAP? Todas estas dudas nos va a ayudar el día de hoy nuestra consultora Brenda Martínez, a quien voy a ceder ahorita la palabra para iniciar. Muchísimas gracias nuevamente por conectarse y por su tiempo. Brenda, te doy la bienvenida. ¿Nos escuchas? Sí, Laura, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a prender la cámara en esta primera parte precisamente para la presentación, para que me vean. Como bien dijo Lau, mi nombre es Brenda Martínez Vázquez. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales, egresado de la Unitec, hace ya, bueno, en el 2002, ya un rato. Como consultor SAP tengo más de 10 años de experiencia en los módulos logísticos de SAP, como MM, PP, PM, QM, CDWM, EWM. Vamos a ver también todas estas cosas que tiene SAP, estos acrónimos, estos como... pues sí, como pequeños reducciones de las palabras, ¿no? Para poder entender de qué va estos módulos, ¿no? Estas secciones. Bueno, y generalmente me he manejado en el ramo alimenticio, de bebidas, químico, farmacéutico y automotriz, ¿sí? Y cuento con más de 5 años de experiencia como instructor certificado para las academias y cursos oficiales de SAP en los mismos módulos logísticos, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ahora sí apagar mi cámara para poder empezar con nuestra presentación formal, ¿sí? Este curso va dirigido principalmente a las personas que están estudiando alguna carrera, alguna licenciatura, están egresados o recién egresados, o para personas que quieran aprender SAP, ¿no? Desde cero, o retomar algunos conocimientos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. La introducción. Bueno, SAP es una empresa alemana fundada en 1972 que cuenta con más de 100,000 clientes en más de 12 y tiene más de 12 millones de usuarios en más de 120 países, ¿sí? Es una empresa líder a nivel mundial en el desarrollo y distribución de software, ¿sí? Vamos a empezar precisamente con qué significan las siglas, los acrónimos, ¿no? Las siglas SAP, ¿sí? Como es un sistema alemán, obviamente las siglas están para un lenguaje alemán, sin embargo, se ha traducido a idioma inglés y al idioma español. Entonces, SAP es Sistema de Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos, o en inglés, System Application and Products in Data Processing, ¿ok? Entonces, esta parte del sistema de aplicaciones y productos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, es un sistema informático, es un software. Ajá. ¿Y para qué sirve este software? Para controlar, para administrar, ¿sí? Para gestionar las diferentes operaciones de una empresa. ¿Como cuáles operaciones puede ser? Como la producción, la logística, el inventario con los almacenes, los movimientos de entradas y salidas de almacén, envíos, ¿no? La contabilidad, ¿no? Obviamente compras y ventas tienen una repercusión contable, que son las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, como en la universidad nos lo enseñan, ¿no? En cada una de nuestras carreras, ya sea administración, contabilidad, ingenierías, ¿sí? Todas tienen cabida, administración de empresas obviamente, todas tienen cabida para
complementarse con este sistema. No es necesario ser una ingeniero en sistemas computacionales como yo lo soy, para usar el sistema, ¿sí? También vamos a ver los tipos de usuarios o los tipos de perfiles, ¿sí? Que se pueden tener en este sistema, ¿sí? Entonces, al día de hoy, tanto las grandes empresas como las pequeñas empresas usan estas plataformas, estos ERPs, que ahorita vamos a ver también qué significa el ERP, ¿sí? SAP es un sistema ERP, ¿sí? Y estas plataformas ERPs, ¿sí? Se utilizan en todas las empresas grandes, medianas, pequeñas, ¿sí? Para ser competitivos. Bueno, y aquí les pongo una foto de la oficina central que está precisamente en Waldorf, Alemania, ¿sí? Y que obviamente tiene oficinas donde tenga presencia SAP, o sea, hace a nivel global, ¿sí? A nivel mundial tiene bastantes oficinas SAP. Claro que las de aquí de México creo que se encuentran ubicadas en Santa Fe, ¿sí? Para cualquier, ahora sí que reclamación, ¿no? De nuestros clientes con el sistema. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahorita no lo voy a hacer tan interactivo con preguntas y respuestas, prefiero darles como todo el panorama general. Luego le voy a pasar la palabra a mi compañera Laura Torres de Compueducación y hasta el final vamos a dejar las dudas. Así que por favor, las dudas váyanlas anotando o bien directamente en el chat y hacia el final vamos a dar un tiempo para estas dudas, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la historia de SAP? Tiene precisamente este sistema, pues más de 40 años de existencia en el mercado. Como podrán ver, aquí hubo en el año 1972 hubo una versión R1, ¿sí? Que esta versión es la que contenía precisamente la parte financiera. SAP tiene un corazón financiero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que primero fue creado para propósitos de control de la contabilidad de las empresas, ¿no? Las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, tesorería, estados financieros, costos, ¿no? Inclusive. Posteriormente salió la versión R2, ¿sí? En el año 1979. Aquí los desarrolladores empezaron a ver que pues esta versión R1, que inclusive era así como pantalla negra con letras verdes de esas de ¿no? Tipo sistemas operativos muy arcaicos, ¿no? Que se controlaban con instrucciones, así era el R1. El R2 también tenía esta parte mejorada gráfica, ¿no? Ya tipo manejo con Windows, ¿no? Algunas cosas ya teniendo, en este caso, la integración con el avance de la computación también, ¿no? Este R2 integra ya la parte de compras, de ventas, empieza a conjuntar la parte contable con la parte operativa, ¿sí? Con la parte logística, ¿no? Del sistema. Y en el año 1992, que es cuando llega aquí el R3 a México, el sistema, ¿sí? En este año muchas empresas implementan este sistema, ¿no? Para controlar tanto las ventas, las compras, la producción, el mantenimiento de planta, la distribución, ¿sí? Almacenes, ¿sí? Con este sistema y pues es muy efectivo y tiene digamos, un éxito pues relativamente bueno, ¿no? Los corporativos grandes, ¿a qué me refiero con los corporativos grandes? Las empresas globales, que ahorita vamos a hablar de ellas, ¿no? Tienen también presencia, así como SAP, en todo el globo terráqueo. Entonces, R3, pues cuando ya se tenía en Alemania o en Europa o en Estados Unidos el sistema a las empresas, entonces cuando venían aquí a invertir a México, ¿sí? Ya implantaban directamente el sistema R3, ¿sí? Posteriormente, en el año 2004, bueno, entre el 92 y el 2004, pues sí hay bastante tiempo, ¿no? Obviamente en cada salto o en cada versión, en cada producto que va teniendo SAP, si se fijan, va teniendo un ciclo, ¿no? De aprendizaje y un ciclo de crecimiento, ¿no? Como todo sistema, tiene que haber actualizaciones, tiene que haber modernización, tiene que haber acoplación con todo el entorno que nos rodea, ¿no? Así como les decía, la historia de la computación, pues SAP puede ser parte de la historia de la computación en ese sentido, ¿sí? Obviamente aquí ya tenía un ambiente totalmente gráfico, ¿no? Incluido en Windows, ¿no?
Y aquí en la parte del 2004 se piensa en este periodo de tiempo desarrollar también un software para pymes, un sistema también para pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Eso es lo que significa pymes. Entonces, lanzan dos productos, ¿no? El SAP Business One, que es este B1, ¿sí? En el año 2000, y entonces las empresas pequeñas pueden acceder a tener SAP, ¿sí? A tener controlados sus procesos de contabilidad, de compras, de ventas, de almacenes, ¿sí? Por medio de este producto. Es como el grande, pero más reducido. Como siempre, pues todo tiene que ver con respecto a la lana que se tenga, con respecto al dinero que se tenga, ¿no? Obviamente hay una gran diferencia, ¿no? Un R3, en la experiencia profesional que me ha tocado ver, cuesta de $500,000 a $1,000,000 la implementación, el ponerlo, y un Business One cuesta de $50,000 a $100,000. Entonces, sí hay una diferencia en dinero del cielo a la tierra, ¿no? Aquí entre estos dos productos. Y en el 2007 se saca también una plataforma que se llama All-in-One, ¿sí? Que igualmente es desarrollado para pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y dar un poquito más de cobertura a los procesos logísticos y herramientas técnicas, tecnológicas para poder controlar los procesos, ¿sí? Entonces, decíamos, en el año 2004, SAP tiene versiones, ¿no? La 4.6, la 5, la 6, ¿no? Y llegan hasta la versión 6.7, ¿sí? Entonces, en este año, pues, se empieza a notar muy clara y fuertemente, pues, la introducción, que pues, obviamente son los tiempos actuales, de las redes sociales, el Internet, ¿sí? Los procesos sobre la nube, ¿no? Obviamente las redes de negocios y como concebíamos antes los negocios, pues está cambiando esta situación y empiezan a desarrollar el nuevo software o el último que es ahorita el boom en el mercado, que es el SAP S4 HANA, ¿sí? En el año 2015 es cuando lanzan este nuevo producto, ¿sí? Y bueno, aquí hacen una anotación con la plataforma HANA en el año 2011, ¿sí? Estas siglas precisamente es High Performance Analytics, ¿sí? Esta parte que les da una alta velocidad en lectura de datos, de la base de datos, porque bueno, para las personas que lo han usado, hay veces en que el ERP se tardaba mucho en hacer las consultas de los reportes de un estado de finanzas, de un estado financiero, ¿sí? O, no sé, de los movimientos de almacén. Entonces, esta plataforma HANA hace que se acelere esa lectura, obviamente. ¿Basado en qué? Pues basado en las últimas tecnologías, ¿sí? Basado en las tecnologías que hoy por hoy utilizan motores de búsqueda como Google, ¿no? O como Yahoo, ¿no? Todos estos sitios, Facebook, ¿sí? Todos estos sitios tienen una aceleración en la lectura de los datos y esta, digamos, tecnología la llama SAP HANA, ¿sí? Entonces, el S4 significa, el S significa Simplified, que es simplificación, y el 4 es la versión 4, ¿sí? Y que, bueno, también coincide con que tiene 4 características. Entre ellas, les decía, la parte de la lectura ultra rápida de datos, ¿no? La lectura, bueno, la visualización de los reportes ultra rápidos, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Todo esto tiene que ver con una inserción de plataforma hardware y software. El hardware, decíamos, es la computadora, la laptop, el servidor o los servidores que se manejan para poder instalar HANA, ¿sí? Muy bien, esto es un poquito de la historia de este sistema, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esta historia y de qué es SAP, qué es un ERP o por qué SAP se considera un ERP? Bueno, porque a nivel negocio, bueno, primero vamos a ver cuál es la definición de qué es un ERP. El ERP es, sus siglas significan Enterprise Resource Planning en inglés, ¿sí? Y en español es el planificador de recursos empresariales, ¿sí? Es un sistema informático que nos ayuda a administrar los procesos, ¿no?
que en este caso es la definición de SAP, ¿sí? Y dentro de una empresa, ¿sí? Los sistemas ERP generalmente tienen estas tres características. Son integrales, modulares y adaptables. Ahorita voy a expandirme en estos conceptos, ¿sí? Hablo de un ERP porque, bueno, efectivamente, hay otras marcas, por ejemplo, Microsoft Dynamics es una de ellas, Oracle creo que sacó uno que se llama Oracle EBS, Odoo, que es un ERP libre de licencia, ¿sí? Sin embargo, estoy hablando de SAP ahorita porque precisamente esto es una ventaja competitiva. Del top 1000 de empresas a nivel mundial, según la revista Forbes, que es la revista que, digamos, mide, ¿sí?, la riqueza de las empresas y empresarios que tienen esas empresas, ¿sí? Siempre está sacando estadísticas de esto. El top 1000, el del 70 al 80% tienen SAP, ¿ok? Y el 20 y 30% los otros ERPs que les mencioné, ¿sí? Entonces, es por eso que es tan importante que yo les mencione o por qué estamos hablando de SAP específicamente del mundo de los ERPs, porque hay muchos otros, ¿no? Pero el problema no es que haya otros sistemas, el problema es que no todos tienen SAP, ¿sí? Ese es el punto aquí. Bueno, hablando sobre las tres características, el software es integral porque, como les dije, SAP tiene un corazón financiero y luego tiene extensiones hacia los módulos, los otros procesos de compras, de producción, etcétera. Y todos recaen, en este caso, en finanzas, ¿no? En los módulos de finanzas y costos, todas las operaciones logísticas que nosotros hagamos dentro del sistema y no hay manera de desconectarlo. Y ese ha sido el éxito de este sistema, ¿sí? Y les encanta a las empresas controlar sus operaciones del día a día de manera financiera, el billete, ¿no? Porque como siempre, ¿qué es importante? Pues el negocio que deje dinero, ¿no? Que deje una utilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber si mi negocio está generando utilidad? Pues tengo que restar los costos de los ingresos, ¿sí? Que tengo en dinero y entonces a eso se le llama margen de utilidad. Si el margen de utilidad es positivo, entonces quiere decir que mi negocio sí es negocio y esto se logra mediante la implementación de un ERP, ¿sí? En las empresas. Entonces, en el caso de SAP, esto está súper integrado, ¿sí? Todas las compras, ventas, mantenimiento, producción, etcétera, está integrado con la parte financiera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si fallamos, por ejemplo, se retrasa algún pedido que yo haga, eso es como más o menos, sí, el ejemplo de un supermercado, ¿no? Si yo llego en el supermercado y pregunto por si hay cubrebocas a la señorita me dice, espere un momento, voy a checar en el sistema, ¿no? Entonces, cuando va a su sistema y lo checa, ese es un ERP, ¿sí? Checa los inventarios por tienda, ¿sí? Y me puede decir claramente si hay existencias de cubrebocas para podérmelos vender o en otras instalaciones de la misma tienda me puede también decir esta información. Entonces, esto es lo que es la parte integral, ¿sí? Que puedes interconectar no solamente el área de compras o de ventas, sino también las áreas almacenarias, ¿no? En este caso, para poder checar si hay una existencia ahorita de cubrebocas o no en una tienda, ¿sí? Modular, ¿sí? La segunda característica modular tiene que ver con la estructura del software, ¿sí? Lo que les decía en un principio en mi presentación, ¿no? ¿Qué son estas nomenclaturas, estos acrónimos, ¿no? MMSD, ¿sí? Ok. Entonces, modular significa que en una implementación de este sistema podemos tener o decidir, ¿sí? ¿Qué parte o qué módulos, qué procesos vamos a querer controlar con el sistema? ¿Sí? Obviamente, siempre que se instala SAP,
por default va la parte financiera. Esa sí no puede faltar. Esa sí no puedo decir, no, finanzas no, quítala, ¿sí? Eso sí es un poco, bueno, prácticamente imposible. Siempre es finanzas y ya uno decide si, ok, quiero controlar mis inventarios y las compras, entonces se puede decidir instalar, obviamente, FI y WM tal vez, ¿no? Para el warehouse management, para poderlo controlar, ¿no? Las operaciones del almacén. O bueno, yo nada más lo quiero para ventas, pero sí quiero que maneje inventarios, entonces también se puede decidir instalar SD, que es Sales and Distribution, significa las siglas. Al final, hacia el final de esta presentación lo voy a reafirmar, ¿no? Esta parte de las siglas y los módulos. Entonces podemos implementar el módulo de ventas y distribución junto con la parte de que maneja inventarios y, por supuesto, el tema financiero, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa que sea un sistema modular, que puedo decidir cuál de las operaciones, ¿sí? De inventarios, de ventas, de recursos humanos, del MRP o de un CRM o la parte de compras, cuáles de estas incluir junto con la parte financiera. Y adaptable. La tercera característica de los ERPs, adaptable quiere decir que conforme va avanzando el tiempo, pues inevitablemente las empresas crecen, ¿sí? Inevitablemente hay que instalar más módulos o más procesos, ¿sí? En este caso hay que incluirlos dentro del sistema, ¿no? Como un CRM, que ya es el Customer Relationship Management, ¿no? Que es literalmente un sitio web dirigido hacia el manejo y el seguimiento del servicio al cliente, que se interconecta con ventas, ¿no? En el ejemplo que les daba, ¿no? Que en un inicio a lo mejor puedes implementar solo ventas, la parte de inventarios y finanzas, y conforme va creciendo tu empresa, incluyes un CRM para adaptarlo a lo que ya tenemos y seguir evolucionando, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel software, ¿sí? Entonces, por eso es que SAP es también una herramienta muy poderosa en ese sentido, porque puedo decidir qué poner, qué quitar, ¿no? O qué transformar, ¿sí? En otra situación. Entonces, pongan mucha atención, el top 1000 de las empresas, del 70 al 80%, estoy hablando de las 700 u 800 empresas líderes en cualquier ramo, ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? A nivel mundial, tienen SAP. Ok, entonces eso es muy importante y es el tercer software a nivel mundial detrás, creo que de IBM, y no me acuerdo cuál era la segunda empresa, el tercer software a nivel mundial, ¿sí? Más poderoso, ¿sí? Entonces, sí tiene una relevancia al que ustedes tengan esta motivación, ¿no? Para capacitarse en este sistema, ¿sí? Otro punto que es muy importante dentro de esta motivación, como siempre, digo, yo cuando cuando egresé de la carrera, pues me preguntaba, una de las cosas o de las primeras cosas que me preguntaba de mi carrera es qué me gusta hacer, porque dentro de los sistemas, por ejemplo, pues sí hay la parte de la programación, ¿no? La parte de los fierros o de las comunicaciones un poco, ¿no? La parte de los softwares, ¿no? El manejo de los softwares que hay, o de soporte, ¿no? Entonces, yo no sabía bien a bien a qué dedicarme y más a mi favor, tampoco tenía idea del sueldo o de lo que yo podía ganar, ¿no? Porque precisamente en la universidad te dan mucha teoría, es mucho de imaginarse cómo será o qué será a lo que me dedicaré, ¿no? Después de salir de la carrera o estando en el curso de... Ajá. Y me tardé pues 8 años en descubrirlo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que de este webinar es que ustedes pues no se tarden tanto, ¿no? Que sí tomen una decisión al respecto e inviertan en su conocimiento, en su preparación. ¿Por qué les digo esto? Bueno, aquí está escrito, el sueldo en los puestos ofrecidos para personas que están certificadas en SAP
son 25% mejor pagados que el común de los puestos, ¿no?, que se ofrecen. Entonces, sí hay una diferencia notoria en el sueldo con SAP, o bueno, sabiendo SAP que no sabiéndolo, ¿ok? Y bueno, por otro lado, el sistema cuenta con más de 40 años en el mercado empresarial, ¿sí? O sea, hace que a veces yo en las implementaciones me topo mucho de que, ok, entiendo tu proceso de compras y está muy bonito en tu sistema SAP, ¿sí? Pero aquí lo hacemos diferente, ¿sí? Entonces, esta parte a mí se me hace bastante importante, sí, de remarcar, subrayar, 40 años. O sea, no es un software que no nacieron ayer, ¿sí? Están probados y superprobados los procesos que utiliza el software, ¿sí? Entonces, cuando me dicen esto de que los procesos son un poquito diferentes o son muy diferentes, siempre en la parte de la consultoría, ¿no? Ya, ahora sí que dirigiéndome directamente a la parte de la implementación, ¿sí?, que es a la que yo me dedico mucho, ¿sí?, pues se le recomienda al cliente utilizar las mejores prácticas que durante 40 años, o que a SAP le ha tomado 40 años probar y super certificar que funcionan y funcionan muy bien, ¿ok? Entonces, precisamente otra de las motivaciones y el por qué estoy hablando también de no solamente el sueldo, y también la gran experiencia que tiene el software, es precisamente el tipo de empresas y los ramos, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿no? Porque hay muchas más, ¿no? Pero estos los tomé, digamos, entre experiencia profesional, ¿no? Para los que he trabajado, para los que sé que lo tienen, y que en algún momento dado me han invitado a implementaciones o a proyectos, ¿no?, con ellos. Entre el ramo financiero, por ejemplo, para los contadores, la gente que les gusta mucho las finanzas, los costos, etcétera, los servicios financieros, BBVA, Bancomer, Banorte, Generali, Santander, JP Morgan Chase, ¿no? Deutsche Bank, Berkeley, ¿sí? Obviamente, estas empresas, no solamente es importante hoy por hoy aprender SAP, sino también un poquito el inglés, ¿no? Si aquí en México tú logras tener un buen nivel de inglés y lograr certificarse en SAP, o bueno, ya de perdida tomar cursos, ¿no? Tener algún conocimiento con SAP, realmente estos grandes corporativos pues te pueden llevar muy lejos, ¿sí? Que esa es la otra enseñanza que me ha dado la vida con SAP, ¿sí? Que no es necesario, digo, al principio pues muestro bancos que son muy locales, bueno, que también tienen sede en otros países, ¿no? Como Santander o BBVA, ¿sí? Y además tengo la posibilidad de viajar, ¿no? Pues nadie descarta que, por ejemplo, trabajando aquí en Bilbao, Vizcaya, no me pueda ir a España, ¿no? Donde también en la sede de España manejan SAP y obviamente el inglés como lenguaje corporativo, ¿no? Como lenguaje universal de negocios, ¿sí? En la parte de consumo, por ejemplo, tenemos a Grupo PepsiCo con Sabritas, Pepsi, etcétera, marcas, ¿no? Coca-Cola FEMSA con Oxxo, con obviamente la parte de refrescos y aguas, ¿no? Ciel, todas estas marcas, P&G, Gap, Kellogg's, Unilever, Nestlé, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo inicié dentro de Coca-Cola FEMSA, ¿sí? Dando soporte como consultor y eso me hizo crecer mucho, me hizo viajar mucho también, conocer mucho la parte de Latinoamérica, ¿no? Porque ellos son un grupo empresarial que tiene la sede central en México, pero que atiende a países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, ¿no? Venezuela, etcétera. Entonces, estas grandes empresas no solamente, además de que tengan SAPs, te ayudan a crecer como profesional, y si a ustedes, bueno, yo pienso que a todas las personas nos gusta viajar, ¿no? Entonces, también SAP es un medio para viajar y mucho, ¿sí?
En el ramo comercial, por ejemplo, tiendas como 7-Eleven, Home Depot, el Corte Inglés, que es en la parte de España, ¿no? Walmart, Montblanc, Oxxo, Harrods en Inglaterra, Itam de París, ¿no? Todas estas empresas, ¿no? Tienen instalado SAP y en las diferentes sedes a nivel mundial, obviamente tienen el sistema y como lenguaje de negocios piden el inglés, ¿no? Tenemos el sector público en México que no se puede quedar atrás, ¿no? Con el SAT, que también tiene SAP, el IMSS, el gobierno de Guanajuato, Pemex, el gobierno de Veracruz, la NASA, digo, aquí puse la NASA porque, bueno, es una entidad gubernamental de Estados Unidos, pero la NASA tiene SAP, ¿ok? Entonces nos puede llevar tan lejos o tan cerca como nosotros querramos, ¿no? Y eso es algo que ningún software, ningún ERP tiene, ¿sí? Que esa es la parte, la gran ventaja también de saber SAP, ¿sí? Aquí tengo otras empresas de otros ramos, por ejemplo, del ramo, ay, perdón, aquí se me adelantó, del ramo, se adelantó mucho, aquí está. Del ramo automotriz, ¿sí? Donde tenemos BMW, Volkswagen, bueno, ahí se me olvidó poner Mercedes-Benz, Harley-Davidson, Ford, Toyota, Honda, ¿sí? Todas estas empresas del ramo automotriz tienen SAP. Yo he estado para Grupo Volkswagen en la planta de Audi de Puebla, por ejemplo, ¿sí? Ayudándoles a dar soporte e implementación a la parte de almacenes, de producción y de compras, ¿sí? La parte químico-farmacéutico con laboratorios médicos como Bayer, Merck, Pfizer, Lilly, Sanofi, Medix, ¿no? Entre otros más también, ¿no? La parte química farmacéutica, yo implementé en Medix también el módulo de producción de compras, ¿sí? Bueno, perdón, de almacenes, apoyé en la parte del warehouse management, ¿sí? Entonces sí es bastante variadito, ¿no? El tema de pues en qué empresa quieres trabajar, literalmente, ¿no? Y mientras tú tengas el conocimiento con el sistema y algo de inglés, ¿no? Un buen nivel de inglés, puedes lograr un buen sueldo y inclusive viajar, ¿no? Provocado o todo derivado de este trabajo, ¿no? Tecnología y telecomunicaciones, IBM, AT&T, Cisco, Sky, HP, Unisys, Verizon, entre otras más. Industrias de servicios, miren, Warner Brothers, yo no sabía que Warner Brothers tenía SAP hasta que ayer estaba haciendo esta investigación, ¿no? Con la presentación y me enteré que tenían. FedEx, DHL, BBC de Londres, CBS, Telefónica, RWM, sí, estas son empresas energéticas de energía, de electricidad y demás, ¿no? Del extranjero, ¿sí? Entonces, pues, esta es una parte importante, díganme si no, pues SAP está en todos lados y si no tienen bastante oportunidad aprendiendo este sistema de trabajar en cualquiera de estas, cualquiera, y créanme, o sea, es bueno decirlo, ¿no? Bueno, aquí tienen un ejemplo de mi pantalla de LinkedIn, ¿no? Donde estoy buscando empleo precisamente para darles una idea nada más de cómo es de poderosa esta herramienta, ¿sí? Y de que sí conviene tener estos conocimientos y invertirle en ello, ¿sí? Aquí está la fecha del miércoles 19 de agosto, bueno, a la medianoche. Y entonces puse en la parte de empleos la palabra SAP México, tan solo en México, ¿sí? Y me arroja aquí, está remarcado, ¿sí? Los 194 resultados, ¿sí? Con la palabra SAP, donde pues desde consultores, usuarios, entrenadores, ¿sí? Gente que tenga algún conocimiento, alguna experiencia o recién egresados, ¿sí? Que sepan SAP, tienen una oportunidad en el mundo laboral, ¿sí? Y obviamente de todas estas empresas, pues tienen ustedes pues bastante oportunidad mientras estén lo mejor preparados posibles, ¿sí? Claro que hay una diferencia entre estar certificado y no certificado. Puedes tener el curso y estar no certificado, ¿sí? Y eso es una buena ventaja, ¿sí?
pero si está certificado, pues es una ventaja mucho mayor porque te pone al principio de la línea para los reclutadores, ¿sí? O sea, claro que imagino que aquí hay gente de reclutamiento, ¿no? Es más importante en un currículum, sí, aparte de las características de la persona, etcétera, las calificaciones, las cualificaciones que tiene, por ejemplo, en el ramo de consultoría, un consultor, ¿sí? Obviamente se entrevista más o más preponderantemente a los certificados, preferentemente, que a los no certificados, ¿sí? Te ponen al principio de la línea. Y claro, como siempre, ¿no? No lo es todo, ¿sí? Tener la certificación, porque lo único que te da la certificación y los cursos que te preparan para conocer la herramienta es conocimiento introductorio acerca de la herramienta. Y ya el cómo tú te defiendas, el cómo tú te desempeñes en el mundo laboral, pues ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? El mantenernos en el puesto, en mantenernos en la empresa. Bueno, hablando de los productos y soluciones de SAP, ¿sí? Yo ahorita todo lo he estado enfocando, o bueno, generalmente en el SAP ERP grande, en el SAP R3 hacia adelante, no en el SAP para grandes empresas. Sin embargo, como ya mencioné, está el Business One, ¿no? Que es igual para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Sybase, Business Intelligence para la parte de reporteo, el CRM que les decía es para el servicio al cliente, el SRM para la parte de compras, ¿no? De Supplier Relationship Management, la parte de los proveedores, manejo de proveedores, el HANA, que como ya veíamos es el S4 HANA, que es la última herramienta, la más actual, ¿sí? El SAP Supply Chain Management, bueno, esta parte o SAP Ariba, por ejemplo, son pequeños softwares que SAP dijo, ok, ya tengo mi ERP desarrollado, ¿no? Con las mejores prácticas, pero me hago de otras herramientas que ya tienen alguna conexión vía la nube, vía internet, para poder manejar, en este caso, las compras y los inventarios o las entradas de mercancía de las compras, ¿sí? En el caso de SuccessFactors es el manejo de recursos humanos, ¿sí? Y la parte de Supply Chain Management, aquí viene integrado, digo, el ERP tiene los módulos de PP, Planning, Production Planning, o de PM, Plant Maintenance, ¿sí? Pero el Supply Chain Management tiene lo que se le llama las verticales, ¿no? SAP, además de tener la experiencia a nivel mundial de los procesos, las mejores prácticas en cualquier industria, también tiene desarrollados, digamos, soluciones específicas de industria, ¿sí? Y una de estas es el SAP Supply Chain Management, ¿sí? Que puede para el ramo automotriz ser muy diferente que para el ramo petróleo o industria de gas y petróleo, ¿sí? O que de químico farmacéutico, ¿sí? Para cada una de ellas, como siempre, cada industria tiene su con qué y su por dónde, ¿sí? Tiene sus propios caminos que cumplen en lo general con los procesos, pero que tienen sus asegúnes, ¿no? Sus verticales, sus propias desarrollos o sus propias implementaciones más hechas a la medida por el tipo de industria que son, ¿ok? Bueno, y por último, vamos a hablar en el tema de los módulos, ¿no? Como les decía, estos acrónimos que por supuesto están en alemán, traducidos al inglés, ¿no? Y obviamente también al español, ¿sí? Pero si se fijan las siglas no concuerdan con la definición en español, pero sí en inglés. SD es Sales and Distribution o Ventas y Distribución. MM maneja la administración de materiales, que son las compras, se divide en dos MM, compras e inventarios, almacenes. PP, que es la parte de la planeación y la producción, aquí se maneja la parte del MRP, ¿sí? La planeación de materiales, ¿sí? Y la ejecución de la producción de estos materiales. Ajá. QM, que es Quality Management, ¿sí? Que es gestión de la calidad o calidad en español. Plant Maintenance, mantenimiento de planta, ¿sí? Human Resource, que sería recursos humanos. Soluciones industriales, que es Industry
Solutions, que es la parte que les decía de las verticales, ¿no? Aparte de tener los módulos estándar, tenemos inserciones dentro de estos módulos, ¿sí? Específicos para el manejo de cada industria, ¿sí? WM, el manejo avanzado de almacenes, que significa Warehouse Management en inglés. Project System, el control de proyectos, ¿sí? Un módulo que controla, si nosotros somos una empresa de servicios, por ejemplo, una constructora o una consultoría que va a implementar sistemas SAP, entonces yo puedo tener SAP con mi módulo de PS y finanzas, ¿verdad? Y hasta compras y ventas, ¿no? Para poder manejar mis proyectos de implementación con todo el cronograma, ¿no? Los recursos humanos, los recursos materiales requeridos, el tiempo. Tenemos también TR, que es parte de FI, de Finance, es tesorería, ¿sí? La parte de tesorería, que es Treasury Management, ¿sí? CO, que es Controlling, es contabilidad y costos, y FI, ¿no? Que les decía que es la parte de contabilidad financiera, ¿no? Que es el módulo de Finance, ¿sí? Entonces, de todos estos módulos, por eso hablábamos de que es un sistema modular, ¿sí? Ustedes pueden tomar un curso o una certificación, ¿sí? Y obviamente dependiendo del tipo de perfil, de carrera y de gustos que tengamos, ¿no? Yo sé que es bastante complicado saliendo de la carrera saber qué te gusta, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es, bueno, si elegiste una carrera es porque de alguna manera lo que viste teóricamente dentro de la escuela te gustó, ¿sí? Entonces, la parte, por ejemplo, de administración, licenciatura en administración o licenciatura en contabilidad, ¿sí? Pueden tomar los cursos de FICO, ¿sí? Inclusive, licenciatura de administración también puede tomar ventas. Digo, tampoco limito a los contadores. Si tienen un gusto por las ventas y tienen un perfil para vender, ¿no? Son abiertos, sociables, pueden convencer a las personas de venderles lo que sea. Puede ser que el módulo de ese les acomode, ¿sí? La parte, por ejemplo, de ingenierías, ¿no? Como la industrial, sistemas, electrónica, ¿no? Todos los módulos logísticos como o PP o PM o QM, ¿sí? Son los módulos indicados, ¿sí? Para este tipo de carreras. Ahora, también no quiero limitar, ¿no? A que ustedes digan, ay, pues es que yo soy contador y yo nada más con FI, CO y ya, hasta ahí, ¿no? Me he encontrado contadores que son PPs y viceversa, me he encontrado ingenieros industriales que están en la parte metida de CO, durísimo, ¿no? O sea, aquí el tema no se trata mucho de limitarlos, sino de empezar a ver de acuerdo a su perfil, de acuerdo a cómo son como personas, de acuerdo a qué les gusta más hacer, ¿sí? El elegir, ¿no? El módulo pues ideal para ustedes o el módulo para iniciar, ¿no? En este caso, en este mundo de SAP, ¿sí? Igual WM, ¿no? La parte de ingenieros industriales, administradores también pueden estar aquí, no hay problema, ¿no? La parte de las licenciaturas que tienen que ver con administración, les decía, la parte financiera es muy socorrida, muy importante, ¿sí? En todas las empresas se necesita, ¿sí? Como es el módulo básico FI, CO, TR, todas estas tres cosas son básicas, ¿sí? Para que funcione SAP, pues estos módulos son súper socorridos y es también de lo que más hay, ¿no? En el mercado, tanto a nivel usuario, tanto a nivel departamento, ¿no? Que requieran gente para manejar los costos de la empresa o consultores de costos para dar soporte o para implementar, ¿no? Todo eso es muy socorrido, ¿sí? Bueno, y por mi parte ha sido todo. Les cedo la palabra a mi compañera Laura y como les comenté, cuando termine el Lau, ya empezamos con la parte del chat. Lau, ¿estás ahí? Claro, muchísimas gracias, Okay, Brenda. claro. Gracias por tu presentación y por Sí, compartirnos, ¿no? Tus claro. experiencias. Claro, vamos a comenzar. Voy a tomarme unos minutos
como dice bien Brenda y bien lo menciona, en Compoeducación hemos capacitado a muchos profesionistas en diferentes áreas, ¿no? En la parte de SAP, y hemos visto de primera mano el impacto que la capacitación puede detonar en el crecimiento laboral de las personas. Y es por esto que se ha lanzado este innovador programa de Student Technology Specialist SAP, para poder que ustedes desarrollen esas habilidades de aprendizaje que se requieren para adentrarse en el mundo de SAP. Voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Ahí voy. Sí, ya. Bueno, Listo. este es nuestro programa de Student Technology Specialist SAP para estudiantes y profesionistas en desarrollo. Dentro de los módulos que nos mencionaba Brenda, Compoeducación lanza dos de los módulos más importantes, que es el módulo de y el módulo de finanzas, ¿sí? Dentro de esta landing page, ustedes podrán descargar los temarios para que puedan revisar qué es lo que se estaría viendo dentro de sus cursos. Dentro de este programa al que ustedes podrían tener acceso, tendrá una duración, será sabatino, con una duración de 8 sábados, 5 horas. 40 horas serían de capacitación virtual, vamos a estar todos conectados y tendrán acceso a un material de educación de SAP. Este programa cuenta con un subsidio de más del 70%. Estamos hablando que los cursos de SAP son de $5,000 hacia arriba en cuanto a academias, o $2,000, $2,400 en cursos especializados. Y este programa, lo que traemos para ustedes, tiene una inversión de $16,800, el cual ustedes se puede dividir con una inscripción de $2,500 y el resto se pagaría a 6 meses. A 6 meses sin intereses lo podrían diferir. En esta parte aquí ahorita les voy a compartir la página, la landing page, donde ustedes pueden inscribirse y también pueden escribir si tienen dudas acerca de este programa. Sí, permítanme, dentro del chat les voy a compartir